así que no es cuestión de prolongar mucho esta sesión. En primer lugar, quiero entonces darle la bienvenida a todos los presentes y en particular a Paula a esta sesión a distancia del Foro de la Ciudad. Para los que a lo mejor no están enterados, y sobre todo para Paula, que no sé en qué medida está informada, este es un ciclo que empezó en 1985 y que no ha tenido ninguna interrupción desde entonces. Desde de marzo a mediados de diciembre, todos los años, un almuerzo semanal, generalmente los días miércoles. Nos han permitido invitar a un espectro muy amplio, tanto de dirigentes políticos como de una cantidad muy variada de profesiones, con un criterio absolutamente pluralista. Lo que nos interesa es oír todas las opiniones, porque el club, que fue fundado en 1852 y es la institución, la asociación civil más antigua no solamente de la Argentina, sino de Sudamérica, tiene como misión reunir a los hombres con las ideas. Y de esta manera entonces estamos cumpliendo con ese mandato estatutario. El club además realiza una serie de otras actividades y a eso se estaba refiriendo Liliana recién. Una de las actividades que hemos desarrollado en los últimos años, no es un programa tan antiguo como el Foro, pero empezó en el año 97, inspirado por un centro de estudios de Estados Unidos, pero luego lo heredó el club y lo ha estado desarrollando con otras instituciones sin fines de lucro argentinas. Y al no estar entonces ya bajo el amparo directo de este centro de estudios de Estados Unidos, ampliamos las posibilidades. Antes íbamos solamente a Washington, porque allí estaba la sede del centro. Ahora empezamos a ir a otras ciudades de Estados Unidos y además hicimos este programa a Rusia. Este año debimos haber estado nuevamente en Rusia y habíamos pensado también, con un acuerdo que hice con la Organización de Estados Iberoamericanos, ir a España y quizá algún otro estado de la Unión Europea. Espero que el año que viene podamos reactivarlo. En un momento estuvimos invitados al foro de Rusia e Iberoamérica, en la que vos presentaste una ponencia en el 2017. Nosotros estábamos invitados para el 2019 y no se pudo ir. Bueno, con esta presentación del club, ahora la voy a presentar a Paula y le voy a agradecer que nos acompañe desde tan lejos, gracias a estos avances tecnológicos. Paula Rodríguez Almaraz, de Petrenko, ahora nos enteramos, es licenciada en Relaciones Internacionales, graduada en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, pero luego hizo un máster en Desarrollo de Negocios Internacionales en la Universidad Politécnica de San Petersburgo, Pedro el Grande, a la que nos estábamos refiriendo recién. Participó con ponencias en el tercer Foro Internacional Rusia e Iberoamérica, que se desarrolló en el 2017, y en las segundas jornadas científicas Science for the Future en Kazán, que es otra ciudad de la Federación Rusa. Les dejo entonces con el uso de la palabra a Paula Rodríguez Almaraz. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por brindarme ese espacio y también muchas gracias a los presentes por participar en la conferencia, charla que voy a dar. Voy a empezar compartiendo mi PowerPoint. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, es una pequeña presentación que usted ya me presentó, así que solamente voy a agregar que
La tesis de maestría versó sobre cuestiones culturales en relación a los negocios. Siempre fue la cuestión de la cultura rusa, me apasionó muchísimo, me sigue apasionando muchísimo, por lo cual también elegí el tema de esta charla un poco sobre cuestiones culturales. ¿Se ve bien o se ven las pantallitas de Zoom? Ahí las cambié, está bien, Muy disculpen. bien. El tema el nombre de la conferencia es La reforma constitucional en Rusia y su legado, cómo posiblemente afectará a la generación Z. No pretendo dar una charla de derecho constitucional, sino que más bien me voy a centrar en un par de artículos en el cual considero, y esta es mi hipótesis, que el actual presidente de la Federación de Rusia quiere dejar un legado para la posteridad. En esta exposición decidí dividir en tres segmentos. Primero hablaré un poco sobre los antecedentes de la Constitución rusa actual, la segunda parte sobre el conservadurismo en Rusia, y finalmente el fenómeno de las generaciones, y me voy a centrar un poco en la generación Z, que también son conocidos como los Centennial. A ver. Bueno, comenzaré hablando por las constituciones adoptadas desde 1918. Está la constitución de Lenin, que es muy breve pero concisa. Determina que luego de un periodo de transición se establecerá la dictadura del proletariado. Es netamente marxista, establece un partido único. La propiedad privada es completamente abolida. No se contemplan ningún tipo de propiedad privada. Ya en la Constitución de 1936, por una parte, establece que la dictadura del proletariado ya triunfó y la Unión Soviética es un Estado socialista. Pero contempla otro tipo de propiedad, como la propiedad de los medios de producción por parte de cooperativas o el usufructo comunal de la tierra en comunas. La propiedad privada es aceptada como fruto de la pequeña economía del individuo. Siguiente. La siguiente es una constitución que es probablemente la que más ha sido reformada de las soviéticas. Aunque el Estado sigue siendo socialista, se contemplan otras formas de propiedad privada, los bienes de uso diario, nombra la Constitución, la propiedad de inmueble, los ahorros, la propiedad privada y el derecho a la herencia son protegidas por el Estado. Introdujo también una serie de derechos políticos y civiles, y tenemos que recordar que en 1985 empieza la política por parte de Gorbachev de la perestroika, que en ruso significa reestructuración, que en este caso económica, y de la glasnost, que es apertura, transparencia, principalmente en lo que sería el ámbito político. Fue ampliamente reformada, especialmente desde 1988, y en 1990 se aprobó la reforma que es considerada la más ambiciosa, donde el partido único es abolido. Quería dar una pequeña nota de color sobre la glasnost. Yo pensaba que viviendo en Argentina, que quizás esta apertura política, en el sentido que también se le dio el derecho a la gente de empezar a poder expresarse en relación al gobierno, pensé que quizás no era algo
demasiado profundo. Sin embargo, les recomiendo ver una película llamada Corazón de Perro, que está basada en la obra de Bulgakov, Corazón de Perro, y es una crítica, es una muy buena película de fines de los 80, y también es una cruda crítica al comunismo. Así que empecé que me dio la pauta de que quizás realmente existió una mayor apertura y la población tuvo la posibilidad de empezar a expresarse en relación a la política. El 25 de diciembre de 1991 cae la Unión Soviética y en 1993 se aprueba la Constitución. Constitución de inspiración liberal, si uno ve la estructura y el contenido, es muy parecida a la Constitución argentina. Sin embargo, establece que el Estado ruso sigue siendo un Estado social. De hecho, en el artículo 7 de dicha Constitución establece que el Estado debe garantizar un salario mínimo, también debe proteger al ciudadano, la familia, garantizar educación de calidad y gratuita, y un nivel de vida digno. A su vez, también garantiza libertades y derechos del individuo, pero como expresan estudiosos del derecho ruso, se aplica el concepto de proporcionalidad inversa. Los derechos y libertades pueden ser ejercidas siempre y cuando no vayan en contra del interés nacional. Y esto lo establece el artículo 57. E incluye la división de poderes. Esta constitución, aunque reformada en el 2008 y el 2014 también, y ahora en el 2020, sigue siendo la vigente. Y este año se ha llamado un referéndum, y luego del referéndum en el cual la población se le preguntaba si aceptaba la reforma a la Constitución, finalmente fue aceptada la reforma, y me voy a centrar en dos artículos que son atenientes a lo que yo considero que es un legado, y son atenientes a lo que es la cultura y la sociedad rusa. En el artículo 67 establece que la Federación de Rusia es la sucesora legal de la Unión Soviética en su territorio, así como la sucesora legal de la Unión Soviética en relación con la pertenencia a organizaciones internacionales, sus órganos, participación en tratados internacionales, así como en relación con las obligaciones y bienes de la Unión Soviética previstos por tratados internacionales fuera del territorio. Y acá, en el inciso 2, es muy interesante lo que dice. La Federación de Rusia, unida por su historia milenaria, preservando la memoria de los antepasados que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios, así como la continuidad en el desarrollo del Estado ruso, reconoce la unidad estatal históricamente establecida. La Federación de Rusia honra la memoria de los defensores de la patria, asegura la protección de la verdad histórica, no se permite disminuir el significado del acto heroico del pueblo en la defensa de la patria. Los niños son prioridad más importante de la política estatal rusa. El Estado crea condiciones propicias para el desarrollo espiritual, moral, intelectual y físico integral de los niños, fomentando el patriotismo, la ciudadanía y el respeto por los mayores en ellos. El Estado, asegurando la prioridad de la educación familiar, asume las responsabilidades de los padres
en relación con los niños que queden sin cuidado. Y en el artículo 72, inciso 1, punto 1, la jurisdicción conjunta de la Federación de Rusia y las entidades constitutivas de la Federación de Rusia incluye la protección de la familia, maternidad, paternidad e infancia, protección de la institución del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, crear las condiciones para una crianza digna de los niños en una familia, así como para que los hijos adultos ejerzan la responsabilidad de cuidar a sus padres. Quisiera ahora pasar a la segunda parte de la exposición, que quizás den una, una explicación, una idea de dónde salen estas ideas que se ven materializadas en la Constitución, estos principios de unión nacional, protección de la familia. Y nos tenemos que remontar un poco al siglo XIX. Yo puse como subtítulo Conservadurismo en Rusia, leer a Putin en clave de Dostoyevsky, y ahora voy a explicar por qué. En el siglo, a finales del siglo XIX, y esto Dostoyevsky lo retrata muy bien, pero también forma parte de uno de los movimientos que él retrata, surge una disputa entre eslavófilos y los occidentalistas. Los occidentalistas consideran que Rusia es parte de Europa y que debería adherir a los principios y filosofías liberales extendidos en Europa, especialmente a partir del siglo XIX. Los eslavófilos, por su parte, sostienen que Rusia es mucho más que el resultado del sincretismo entre Oriente y Occidente. Rusia tiene un destino único en la historia de la humanidad. El etos ruso tiene sus bases en la religión ortodoxa y en la vida comunitaria. En este movimiento eslavófilo tenía una actitud al principio muy ambivalente en cuanto a al rol del Estado dentro de sus postulados. Sin embargo, una parte de ellos se cindió y sostuvo que el Estado debe ser garante de la unión social y guardián de las tradiciones. Putin en diversas conferencias que ha brindado, se ha manifestado a sí mismo como conservador. De hecho, acá podemos leer dos de sus frases que quizás han repercutido más en el mundo y que reflejan estas ideas. Una es: Rusia defiende un punto de vista conservador con el objetivo de impedir una vuelta atrás hacia el caos de las tinieblas. Esta cita sacó de Berdaev, de Nikolai Berdaev, que fue un eslavófilo, el cual se centró principalmente en escribir sobre el rol de la ortodoxia en Rusia. La segunda cita es: el mundo es cada vez más contradictorio y agitado, en esas condiciones se refuerza la responsabilidad histórica de Rusia. También vemos otro de los postulados eslavófilos manifestados, cómo se manifiesta uno de estos postulados en esta cita, en el que Rusia es única, pero al mismo tiempo juega un rol en la historia de la humanidad. Y en relación al conservadurismo de Putin, me gustaría agregar otro dato, que es en el año 2014, le entregó una copia de 3 libros a los gobernadores regionales. Uno de esos libros es La justificación de Dios, de Vladimir Solovyov.
Solovyov también escribió La idea rusa, que es un manifiesto en el cual justamente resume los postulados eslavófilos y habla también del rol que debe tener el Estado en relación a poder garantizar la unión nacional. La filosofía de la inequidad de Nikolai Berdyaev y Nuestra tarea de Ivan Ilyin, que son tres pensadores que los podríamos catalogar como eslavófilos. El último es quizás el más difícil de comprender, en el sentido de que prácticamente no ha sido traducido a otros idiomas, pero básicamente lo que postula en el libro Nuestra tarea es que Rusia es realmente un país complicado de poder gobernar, y que para hacerlo de manera efectiva es necesario de que el régimen sea autocrático. Bueno, finalmente llego a la última parte de la exposición. Me centraré en las generaciones que van desde 1946 hasta el 2010, y entenderán en la próxima diapositiva por qué en estas cuatro. Voy a nombrar un poco sus características. Primero, los baby boomers son aquellas personas nacidas más o menos, porque los diferentes sociólogos no terminan de ponerse de acuerdo entre los años que comienzan y terminan, pero más o menos entre 1946 y 1964, debe su nombre a la explosión demográfica, le dan una gran importancia en el trabajo, al trabajo. La socióloga rusa especialista en generaciones, Yevgenia Yamis, describe a los baby boomers soviéticos como la generación de los ganadores. Son aquellos hijos de los que ganaron la guerra, aquellos que vieron como el primer hombre en el espacio. Por ello, por ese motivo, ella lo describe como la de los ganadores. La generación X, que va de 1964 a 1980, se la conoce también como la generación de la llave en el cuello. Con esto quiere decir que es una generación que ya la mujer se había empezado a incorporar en el mercado laboral, por lo cual pasan mucho tiempo solos, sin supervisión de sus padres. Existe también entre ellos una gran explosión en las tasas de divorcios, pero también una gran explosión en la matriculación de las universidades. En el caso de la Unión Soviética, es la generación que vivió la perestroika, y también la caída de la Unión Soviética. En el caso de Occidente, porque algo que es importante decir en relación al fenómeno de las generaciones, que lo que divide estas franjas etarias es la cuestión que cada una de ellas han sido marcadas y vivieron fenómenos culturales como acontecimientos históricos diferentes. Luego nos encontramos a los millennials, entre los cuales yo me encuentro, que son aquellos nacidos entre 1980 hasta 1995.
vivieron la transición de lo analógico a lo digital, pero en el caso de, ya hablando de Rusia, ellos vivieron la transición en su infancia, fueron testigos de la transición del comunismo al capitalismo, tienen ya una actitud hacia el trabajo diferente, trabajar para vivir más que vivir para trabajar. Siempre se dice que los millennials cambiamos mucho de trabajo. Y por último, la generación Z, que va de 1995 al 2010, son prácticamente nativos digitales. A diferencia de la X, pasan mucho tiempo en casa bajo la supervisión de sus padres. Y los diferentes estudios sociológicos marcan también que tienen un gran nivel de individualismo y también tienen tendencia a mirar más positivamente lo que serían, son grandes emprendedores. Y la razón por la cual ignoré otras generaciones es que, bueno, está la alfa, que son aquellos nacidos a partir del 2010, pero para lo que es, aún no votan y no creo que haya muchos estudios serios sobre sus preferencias políticas, por lo cual lo vi. Y si vemos la pirámide demográfica de Rusia, podemos observar que una gran parte de la población se encuentra entre los 69 y los 30 años. El promedio de edad en Rusia es alrededor de 40 años, por lo cual es una población que se puede decir que envejecida, pero al mismo tiempo la esperanza de vida no es tan alta en comparación con otros países de Europa, en el caso de los hombres desde 66 años, por ejemplo. En el resultado del referéndum, a la pregunta ¿usted aprueba las enmiendas de la Constitución de la Federación Rusa? Lo que las cifras oficiales mostraron es que el 67,88% de la población participó, un 78,56% de votos a favor y un 21,44% de votos en contra. ¿Cómo se votó en Rusia el referéndum según la edad? A la pregunta, ¿usted participó en las elecciones? Bueno, esta fuente es del Instituto Levada. En Rusia hay 3 grandes encuestadoras de opinión. Una es el Instituto Levada, otra es SIOM y la última es FOM. Bueno, ellos en su estudio, un promedio del 62% de la población de los encuestados votó. Podemos observar que más mujeres que hombres votaron. Y cuando vemos, dividen en franjas etarias, podemos observar que, por una parte, los mayores, aquellos que tenían más de 55 años, fueron los que más votaron, en un 72% según el estudio. En el caso de los Z, de 18 y 24 años, fueron los que menos votaron. ¿Pero cómo votaron? Esa es la pregunta. Bueno, podemos observar, según esta tabla, también la misma fuente, que los mayores de 55 años no solamente fueron los que más votaron, sino también los que más votaron a favor. En esta encuesta, un 77% de los encuestados mayores de 55 años votaron a favor de la reforma. Pero si vemos, a medida que la población se va volviendo más joven, ya aquellos pertenecientes a la generación Z
solamente un 33% votó a favor dentro de los encuestados. ¿Se podría hablar de un abismo generacional en Rusia? Y acá nombré una novela de Iván Turgenev. Iván Turgenev en el siglo XVIII escribió una novela llamada Padres e Hijos, donde retrata cómo era la relación, mejor dicho, la no relación entre un padre y un hijo, que lo separaba un abismo generacional e ideológico. En el caso de padres e hijos, el padre era liberal y el hijo era nihilista. Así que no sé tanto el caso de Rusia de hoy en día, pero ya en esa obra se puede ver cómo se refleja ese abismo que a veces sucede entre generaciones. Según un estudio también del Instituto Levada, llamado, ahí cito el nombre, Valores, Orientaciones y Participación Política de la Generación Joven en Rusia. Por una parte, podemos ver que en su gran mayoría, alrededor de un 60%, tiene una visión favorable a la comunidad LGTB, a diferencia de un 30% de los boomers, siendo el promedio nacional, según las encuestas, un 55% de visión no favorable. El mismo estudio, en una parte, lo voy a citar, dice que la cultura occidental es parte integral de la identidad de la generación Z, pero además quería agregar también que hay otra manera de llamar a los Z en Rusia, que es también la generación Putin, y como vimos no es justamente por su apoyo al presidente, sino también porque es la generación que se crió desde su infancia conociendo a un solo presidente, o quizás eran muy pequeños cuando Yeltsin dejó de serlo. Pero también algo muy interesante que decía este estudio, y es algo que yo lo he visto en la gente joven viviendo en Rusia, es la gran apatía política que existe. Si bien existen influencers, para llamar de una manera, que están conectados con la política, que son seguidos por personas de esta generación. Por ejemplo, está el periodista Yuri Dud, que ha hecho reportajes no solamente a personas destacadas de la cultura, sino también a políticos, muchos que no están a favor de ciertas medidas tomadas por Putin. Decían que, bueno, a pesar de eso, en su gran mayoría tienen como modelos a personas del deporte, del ambiente artístico. No piensan, no les interesa, no les llama la atención, y tampoco tienen mucha participación en política, en lo que sería la militancia. Y una pregunta que uno se podría hacer es si son perdurables estos rasgos, porque a medida que en la generación de los millennials ya podemos ver que al menos en la votación hubo una mayor participación. También en lo que es la política, vemos que el interés político se va despertando a partir de las personas a los 30 años, al menos en Rusia, y por lo que diferentes estudios sociológicos consideran. Así que sintetizando, vemos que lo que yo considero
el legado de Putin, que es un reflejo de los postulados de conservadurismo, valores como la unión nacional, el sentido de comunidad y también la importancia dada a la tradición rusa y el Estado como garante y protector de dicha tradición. Lo vemos en el texto de la Reforma. Sin embargo, existe una generación que hoy en día no representa una parte importante del electorado, generación en la cual Occidente ha tenido un rol vital en la construcción de su identidad. Hay que también comprender que es una generación que es la que ha vivido más fuerte la globalización, que utilizan, hoy en día la juventud rusa utiliza en su mayoría aplicaciones como Instagram, TikTok, y también generación cuyo rasgo característico, o uno de sus rasgos característicos, es la apatía política. Y a mí me gustaría cerrar mi exposición con la siguiente reflexión. La Rusia post-Putin, ¿su legado será preservado? ¿O las nuevas generaciones llevarán a Rusia por el camino al cual aspiraban aquellos occidentalistas del siglo XIX? Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, gracias. Deberías apagar la pantalla si podemos vernos. Sí, estoy viendo. Un segundito. Ya está, ya lo hice yo, sí, ya está, listo. Bueno, perfecto. Vamos a pasar entonces a la segunda parte de estas sesiones tradicionales nuestras en que vamos a recibir comentarios y preguntas dirigidas a nuestra invitada. Antes voy a aclarar que Liena Nieves Peregrín nos dice que es la Universidad de Gorni la que fundó Catalina la Grande. No tengo pedidos por el chat, pero bastaría con que levantaran la mano para que les dé la palabra. Se me vino un dato a la mente que lo que fundó Catalina la Grande fue el Smolny, que es fue el colegio de señoritas, y hoy en día es donde funciona la Facultad de Relaciones Internacionales y Sociología de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Claro, ahí estuvimos nosotros, justamente. En ese mismo edificio nos recibió el director de la carrera, creo que era de Ciencia Política. Bueno, yo no sé si hay alguien que quiera hablar ahora, si no yo tengo... le doy la palabra a nuestro secretario Roberto Punte. Gracias. La pregunta tiene que ver con la presencia rusa en las redes de Occidente. Porque hay una, digamos así, más que una situación de defensa, pareciera que hubiera una situación de búsqueda de relaciones nuevas, incidiendo en las elecciones, y que esto tendría que ver con una política de Estado, aunque sea realizada por trolls o por hackers de origen poco conocido. ¿Es algo que se comente allá? Generalmente la sociedad rusa no está tan politizada como la sociedad argentina, por los cuales los temas de política, especialmente lo de política internacional, salvo que sea algún suceso
en algún país que antiguamente formaba la Unión Soviética, como los sucesos ahora en Bielorrusia, realmente no son muy comentados en lo que sería la sociedad. Elena Valero tiene una pregunta. Se tiene que activar el audio. Abajo a la izquierda hay un microfonito. No, seguís desconectada. Hay que hacer clic sobre el micrófono. Y lo hago. ¿Ahí? Ahí está. Sí, Ahora sí. sí, ¿no? Sí, no le enganchaba. Bueno, no sé si es una pregunta, pero tu final, me interesó mucho pensar a ver en qué termina todo esto, ¿no es cierto?, en la ex Unión Soviética. Y lo que quería, a ver qué te parece esta opinión, es que de un régimen totalitario no se pasa directamente a una democracia, ¿no? Y eso tiene que ver con que no había nada formado, no había ni sistema de partidos, no había opinión pública institucionalizada, no había políticos profesionales, tampoco mercado del voto. Y ahora con este voto, que no sé cómo es en realidad, si es libre o cómo llega Putin a estar tanto tiempo en el poder, tampoco se puede formar todo esto que es necesario para llegar a una democracia y bueno, como la de los países realmente, bueno, democráticos del mundo. ¿Crees vos que se puede llegar a eso? Si va a seguir esta política de un presidente y con tan poca experiencia política y poca militancia, esa es la pregunta. Es una pregunta muy interesante porque es una gran incertidumbre que tienen incluso los rusos. ¿Qué pasará después de Putin? Tanto quienes lo apoyan como quienes no lo apoyan se preguntan qué pasará con el país. Y quizás para entender un poco cómo piensa gran parte del electorado y por qué lo siguen votando, más allá de que quizás no exista tampoco alternativas, es que durante la presidencia de Yeltsin, quedó por un lado quedaron muy desprestigiados las ideas liberales, tanto en la cuestión económica como también en la cuestión política, por lo cual al verse tan desprestigiados, Putin, por un lado, intentó lo que se dice acá, restaurar el imperio de la ley, poner orden a una sociedad que había quedado completamente anómica. Hay que también que recordar que en los 90, no solamente la crisis del 98, sino también la guerra en Chechenia, los ataques terroristas, etcétera, etcétera. Por lo cual, gran parte de la población lo apoya en parte desde el punto de vista, no solamente por falta de alternativas, sino porque realmente tienen miedo de volver a aquellos años. La nueva constitución habilitaría a Putin a gobernar hasta el año 2036. Ahora tiene 67 años, así que rondaría por los 83 más o menos. No creo que gobierne hasta los 83, pero es un gran interrogante en la política rusa de quién será su sucesor, porque tampoco en algún momento se hablaba de quién fue
presidente de Rusia y también su primer ministro durante muchos años, Medvedev, pero luego la relación entre ellos aparentemente se enfrió y ya no juega un rol tan importante en la escena política rusa, por lo cual es una gran incógnita. Mismo dentro del partido de Putin, Rusia Unida, no se sabe quién sería su sucesor. Gracias, Bueno, muchas gracias. ahora me anoté yo, después la tengo a Liliana Paniagua y una Patricia que no aparece el apellido, así que no sé quién es la que formuló este pedido. Tengo una pregunta escrita que después voy a leer. Yo quiero comentar más directamente tu presentación sobre las generaciones, porque me imagino que vos conocés la obra de Ortega, ¿no? De las generaciones, el filósofo español. Esa obra fue aplicada a la historia argentina por Jaime Perrió, que numeró las generaciones. Las generaciones argentinas están numeradas con números. De 1, la generación de la Revolución de Mayo, a la cual pertenecía Cornelio Saavedra. La segunda generación, que también integró la primera junta, era la generación de Moreno, por ejemplo, de Mariano Moreno. A partir de ese momento las fue enumerando y llegó hasta el año en que publicó un libro, no me acuerdo ahora bien qué año fue, pero digamos en la década del 80. Y yo me tomé el trabajo para la Academia Nacional de Ciencias de actualizarla hasta la fecha y hacer un relevamiento. En eso me ayudó Ignacio Bard, el padre está conectado en este momento. Hicimos un relevamiento de los cargos políticos y judiciales, en fin, todos los cargos públicos en la Argentina hasta determinado nivel, y además un análisis del círculo rojo, y proyectamos hasta el presente las generaciones. Quiero recalcar varias coincidencias. Primero, las generaciones tal como las presentás vos, salvo la de los baby boomers, que parece haber sido más larga, todas las demás coinciden con la posición de Ortega en el sentido de que duran 15 años las generaciones desde el punto de vista social. Las generaciones desde el punto de vista biológico son más largas o pueden ser más cortas, si uno se remonta a épocas en que las mujeres se casaban a los 14 o 15 años, por ahí eran un poco más cortas que ahora, pero independientemente de cuán larga sea la generación desde el punto de vista biológico, la relación entre los que se consideran parte de la misma generación no pasa de 15 años. Y es interesante que en Rusia vos estás viendo prácticamente lo mismo. Sí. La segunda conclusión, que también es coincidente con lo que pasa en Occidente, es que los mayores votan más. Parecería que la apatía es algo muy generalizado en el mundo, porque en Estados Unidos pasa lo mismo. En la Argentina es un poco más difícil de ver porque el voto es obligatorio, pero en los países en que el voto es voluntario, pasa exactamente lo mismo. Los mayores estamos politizados y no queremos perder ninguna oportunidad de manifestarnos, y en cambio los más jóvenes parecen interesarse poco, cosa que no era así cuando nosotros éramos jóvenes, porque la generación en la Argentina joven de la década del 60, 70 era muy politizada y se movilizaba con enfrentamientos muy importantes como el AICA y Libre, y después ni hablemos del tema de la guerrilla, ¿no? Así que me parece muy interesante esto. La tercera reflexión es que este conservadurismo, la eslavofilia, es parte de una tradición
que considera que Rusia es la tercera Roma y que tiene un rol muy especial porque heredó de Roma y de Bizancio un rol especial en el mundo, ¿no? Y es muy Bueno, interesante. puedo agregar un dato histórico que el padre del famoso Iván el Terrible, o Temible según la traducción, se casó con con la sobrina del último emperador de Constantinopla. Claro. Y Moscú, de alguna manera, los templos fueron construidos un poco imitando a Constantinopla, por lo cual Rusia, no digo desde sus inicios, pero por lo menos desde la Gran Moscovia, se considera a sí misma como la tercera Roma, y de hecho también está el concepto en Rusia de la Santa Rusia. Claro, exactamente. Liliana, ¿qué pasó? No, tardó porque al estar desactivado Tarda en volver a activar, sí, es verdad. Efectivamente. Sí, en relación, bueno, yo iba a mencionar qué importante este trabajo en relación al que vos presentaste en la Academia Nacional de Ciencias, Carlos, pero bueno, ya lo relataste. Y en relación a lo que estaban hablando ahora, después va la pregunta, creo que la palabra incluso zar deriva del César, ¿no? Sí, exactamente, y deriva de César. Y después la corona, la doble cabeza, también es un símbolo de Constantinopla, o sea que eso está bastante arraigado ahí en la cultura rusa, ¿no? Con un gran orgullo. Sí, es un símbolo bizantino. Incluso antes de que, eh, digamos, Iván IV se transformara en el primer zar de las Rusias, ya en la época de la antigua Rus existía una gran conexión con Constantinopla. De hecho, fueron ellos. Existe una leyenda de por qué el príncipe Vladimir eligió la ortodoxia para bautizar a su pueblo. Dice que se presentaron diferentes delegaciones representando diferentes religiones. Se presentaron los musulmanes y él dijo, no, una religión donde no se pueda beber alcohol no es para mi pueblo. Se presentaron los católicos, le parecieron muy serios, y cuando se presentaron los ortodoxos quedó maravillado, y después cuando viajó a Bizancio aún más. Por lo cual existe desde la antigua Rus esa conexión con Bizancio, que después termina derivando en sostener que Moscú es la tercera Roma. Bueno, ahora volviendo, Paula, al tema de tu charla, creo recordar que el voto en Rusia, en la Federación Rusa, no es obligatorio. No, no es obligatorio. Está claro que la generación Z no fue a votar masivamente, cosa que las mujeres y los mayores de 55 años sí, y por lo que vos dijiste, la expectativa de vida de los hombres es de 66 años, con lo cual creo que el legado de Putin va a durar poco, aún con la posibilidad hasta el 2036 de que pueda seguir siendo reelecto. Daría la impresión que si en 10 años más o menos la mayoría de los que votó a favor de este referéndum ya no estarían físicamente, me parece que su futuro está acotado, a pesar de que el referéndum se lo permite. Sí, es una muy buena observación. Uno también debería preguntarse si las
estas preferencias políticas que en general tiene la generación Z se debe a una cuestión, realmente van a seguir siendo preservadas a medida que esta población envejezca, o quizás con el tiempo vayan tomando posiciones más conservadoras, porque en otros estudios de opinión, estudios de opinión, cuando le preguntaban pero ¿por qué Occidente no? Generalmente se referían que a ellos les gustaría vivir, sí, en Europa, pero por una cuestión de un mayor bienestar material, pero no nombraban la cuestión de tener mayor libertad política, por ejemplo. Por lo cual, también al mismo tiempo hay grandes, el estudio mostraba marcadas diferencias entre las zonas rurales y las urbanas. Las rurales, aún gente joven, es muy conservadora, e incluso la generación Z, cuando le preguntan en términos generales sobre la política exterior de Rusia, cuál debe ser el rol de Rusia en la política exterior, están de acuerdo con que tiene que ser un rol importante, un rol fuerte. También hay que recordar que la generación de los baby boomers es una generación que se crió en lo que ellos mismos consideraban una superpotencia, por lo cual también eso uno puede llegar a comprender un poco más que todavía sigan manteniendo una postura más cerrada en relación al exterior, en el sentido de que nosotros no tenemos por qué obedecer a terceros países, y aún más después de lo sucedido con Yeltsin, en el cual la política de shock que quiso aplicar cuando surgió la transición entre el comunismo y el capitalismo quedó muy desprestigiado, por lo cual, si bien por una parte es cierto, Occidente es parte integral de su identidad, por otra parte tampoco se ven en los diferentes estudios que exista una... que al mismo tiempo apoyen abiertamente a todos o gran parte de los valores que hoy promulgan los países occidentales. Bueno, voy a leer entonces la otra pregunta que tenía acá, que es la que formula Patricia. Dice: hola Paula, te consulto. ¿No crees que las personas mayores a 55 años son quienes vivieron el colapso de la Unión Soviética y el posterior resurgimiento de la Federación Rusa como balance de un poder multipolar, donde ya Estados Unidos no tiene la hegemonía y naciones como Rusia, China, India establecen un nuevo equilibrio, mientras que la generación Z no es consciente del rol geopolítico de Rusia en el tablero mundial? Sí, yo creo que obviamente por una cuestión de edad y también por interés, no es una generación que en líneas generales no... En líneas generales, en Rusia, salvo cuestiones que tengan relativas digamos, al vecindario de los países vecinos, o países específicamente de Europa, ciertos países específicos de Europa, como Alemania o Estados Unidos, por una cuestión de
de enfrentamiento ya desde hace varias décadas. No se habla mucho en la sociedad, no se habla mucho de la política exterior de la Federación Rusa, y menos aún, no creo que sea consciente la generación Z. De hecho, no creo que tampoco sean muy conscientes de quién fue Lenin. Quizás suena exagerado, pero la realidad es que preguntándole a personas a rusos que han estudiado en el secundario, en las universidades, perdón, en escuelas rusas, me han dicho que para ellos el comunismo eran 2 hojas, explicados en 2 hojas en una materia, y que se ponía mucho más énfasis en otros episodios de la historia rusa. De hecho, el feriado de octubre de las de octubre, que en realidad cae en noviembre, la Revolución Rusa, fue sustituido por otro feriado que se hacen muchas bromas porque muchas personas no entendían qué significaba ese feriado, que es el feriado de la Unión Nacional, si mal no recuerdo, que se conmemora el haber triunfado sobre los polacos, si mal no recuerdo, en el siglo XVII. Y bueno, sí, la generación, salvo que estén estudiando ciencias políticas, que en realidad también las ciencias políticas no es... en Rusia, a diferencia de la Argentina, las carreras que están relacionadas con las técnicas tienen mucho más prestigio que aquellas relacionadas con las ciencias sociales, por los cuales tampoco no es que hay muchísimos rusos que se inscriben para estudiar ciencias políticas o carreras afines, por lo cual sí, coincido con lo que dice Patricia, no creo que sean conscientes. Bueno, Liliana Gersi pregunta si se hizo un análisis a partir de la dispersión cultural del pueblo, si hay correlaciones entre las diversidades y las opciones. Supongo que serán diversidades de tipo étnico o social o económico. En la cuestión social sí se hizo análisis, por lo menos, por ejemplo, antes nombré que en los estudios de opinión los resultados arrojados por las personas, aquellas que vivían en sectores rurales y urbanos, eran diferentes. En los sectores rurales la población tenía más tendencias conservadoras, y también el estudio lo dividía según el tipo de profesión y estudios superiores alcanzados. Rusia es un país también que tiene 147 nacionalidades diferentes. No sé cuál será en líneas generales, por ejemplo, si realmente este estudio es representativo de, por ejemplo, la juventud en Chechenia, que es una república dentro de la Federación Rusa donde
existe un Islam muy conservador, muy conservador, así que, de hecho, por ejemplo, en las cuestiones de tolerancia hacia la comunidad LGTB, no es para nada lo mismo hablar de Chechenia que hablar de San Petersburgo o Moscú. Chechenia es un lugar realmente peligroso en ese sentido, y en San Petersburgo la realidad es que no, el principal boliche gay está a 200 metros del Hermitage, así que no, según las regiones también se viven realidades muy diferentes, y la cuestión étnica también debe, por ejemplo, en el caso de Chechenia, si bien hubieron 2 guerras, el actual presidente de Chechenia, Kadyrov, es muy leal a Putin, por lo cual eso también es una cuestión muy interesante, porque Kadyrov es leal a Putin, pero no se sabe hasta qué punto es leal a la Federación Rusa. Así que eso te da pregunta de qué sucederá, qué será de la Rusia después de Putin. Existe también ese miedo a la desmembración de la federación, en el caso de que el nuevo líder, el líder que lo suceda, no pueda ya estar a la altura de las circunstancias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario, porque ya estamos llegando a la hora en que normalmente cerramos, pero si hay alguien más, todavía tenemos unos momentos, aunque ya es bastante tarde para Paula. No hay problema. Ya debe haber pasado medianoche en San Petersburgo, ¿no? Sí, un poquitito, pero está bien. Suelo dormirme tarde. Yo tengo una curiosidad. ¿Tu apellido no debería ser Petrenka? ¿No tienen femenino los apellidos rusos? Bueno, tengo respuesta. Mi marido es de Siberia. Durante la época de Stalin hubo una gran persecución en Ucrania, y gran parte de la población en Ucrania fue trasladada a Siberia y al norte de Rusia, por lo cual, si bien en Rusia en general uno encuentra muchos apellidos ucranianos, en la región de Siberia es mucho más común encontrarlos. Y Petrenko no es un apellido ruso, Claro, es un apellido ucraniano, por lo cual, al no ser ruso, no se declina. claro, está bien. En el caso de la ex mujer de Putin, sí era Putina, pero Claro. en mi caso no se declina. Bueno, la verdad es que ha sido una exposición muy interesante. Nosotros estamos muy atraídos por la realidad rusa. La encontramos sumamente interesante. Nos encantó viajar, nos atendieron magníficamente bien. El programa nuestro fue organizado por la Academia Rusa de Ciencias y tienen un instituto en América Latina donde hablan todos castellano perfectamente, y el programa fue excelente, de manera que estamos realmente deseando volver a visitarlos. Cuando lo hagamos, te vamos a ir a ver a San Petersburgo, porque San Petersburgo es obligatoria. El programa que tuvimos que suspender incluía Moscú y San Petersburgo, pero además íbamos a ir a Nizhny Novgorod, porque allí nos habían invitado para ir con un grupo de empresarios que querían hacer una serie de acuerdos comerciales. Y Sí. nos habían puesto toda la organización de esa provincia, digamos, a disposición nuestra.
lamentablemente la pandemia nos obligó a suspenderlo, pero no me extrañaría que pudiéramos hacer el mismo programa, no sé si el año que viene, porque dependerá de la vacuna, pero del otro. Lo que te iba a pedir además es si nos mandaras el PowerPoint o si quisieras escribir algún resumen de lo que dijiste para nuestra Gaceta. El club tiene una publicación electrónica que tiene bastante difusión y que la verdad que gracias a nuestro secretario Roberto Punte ha tenido últimamente un gran nivel. Y a mí me parece que sería muy interesante mostrar esa realidad rusa tal como la has presentado. Sí, me encantaría, me comprometo a hacerlo, y si elegiste tema y no otro por ahí más relacionado con mis estudios en relaciones internacionales, fue porque cuando veo en las redes sociales lo que la gente en Argentina escribe de Rusia, y generalmente lo que escriben no se condice con la realidad, se van a los extremos. Entonces, como siento que Rusia, muchos pueden saber de su política exterior, lo que hace, pero no tanto saben de lo que sucede dentro. Es un gran misterio. Entonces quería mostrar un poquito ese misterio de lo que es la Federación Rusa por dentro. Bueno, te agradecemos mucho. Estás invitada permanentemente al Club del Progreso cuando podamos volver a funcionar y pases por Buenos Aires en cualquier momento. Y te prometemos que cuando vayamos a San Petersburgo te vamos a visitar. Muchísimas gracias. Gracias a todos por este espacio. Bueno, muy buenas tardes a todos.